Bueno, pues nada, pasamos a la penúltima mesa. Es una mesa de diabetes en la que, como podéis ver, vamos a tratar de ver las aportaciones de los ISGLT2 en el manejo del paciente diabético tipo 2 con factores de riesgo cardiovascular. Y planteamos una pregunta a resolver entre los dos ponentes. ¿Buscamos control metabólico o reducción de eventos? Y para ello vamos a tener dos visiones desde el punto de vista de la especialidad médica, una visión desde la especialidad de cardiología, que la defenderá la doctora Almudena Castro, Servicio de Cardiología del Hospital Universitario La Paz, y una visión desde la especialidad de atención primaria, que va a defender el doctor Domingo Orozco, que trabaja aquí en Alicante. Bueno, pues sin más pasamos a la doctora Castro. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Agradeceros a los que os habéis quedado, que claramente habéis acertado, os habéis quedado a lo mejor. Y bueno, ahora lo veremos entre esta penúltima charla y la última. También agradecer a la organización, al doctor Barrios por la invitación, a la sección de clínica, que bueno, la verdad que tiende la mano al resto de las secciones, siempre nos invita a participar en su reunión, que además yo he llegado hoy, pero bueno, creo que ha sido un éxito de asistencia, etcétera, etcétera. Y también pues agradecer a AstraZeneca que patrocina la mesa y que en principio pues nos ha dejado bastante libertad para presentarla. ¿Se escucha bien? ¿Tiene un poco de retorno? Bueno, esto es mi declaración de intereses. Y bueno, un poco yo creo que hay que centrar un poco el tema de por qué el cardiólogo tiene que fijarse en la diabetes, porque es una cosa que todos sabemos que nuestros pacientes son diabéticos, pero como que no nos apetece tratarla, ¿no? Y realmente el problema es que el paciente diabético se muere en las unidades coronarias, se muere en las plantas de cardiología. Yo creo que yo me oigo retorno, ¿no? Vale. Y al final pues son pacientes que se nos mueren a los cardiólogos, a pesar de que los llevan los internistas, los médicos de familia o los endocrinos. Luego también pues resaltar que con la epidemia de diabetes que hay en el mundo, pues con 387 millones de personas diabéticas, destacar que el mayor porcentaje de muertes de estos pacientes es una muerte cardiovascular, con lo que yo creo que tenemos que tener conciencia de que hay que tratar a estos pacientes, ¿no? También un poco la relación de la diabetes con la cardiopatía. El paciente diabético tiene más prevalencia de insuficiencia cardíaca, tiene más riesgo de tener insuficiencia cardíaca, tanto en hombres como en mujeres, tanto el riesgo absoluto como el riesgo relativo. Y luego tienen peor pronóstico. El paciente, todos sabemos que aquel paciente que es diabético y que tiene insuficiencia cardíaca tiene más riesgo de tener muerte o muertes y readmisiones en el hospital. Con lo que al final vemos que también en cardiopatía isquémica el paciente que es diabético tiene más riesgo de tener enfermedad coronaria, lo veis ahí en mujeres y en hombres, y cómo el tener diabetes empeora el pronóstico tras un síndrome coronario agudo. Eso todos lo sabemos, aquí no hay nada nuevo. A pesar de saber de esto, pues es muy lógico pensar que cuando trato la hipertensión, si bajo la tensión, disminuyo eventos. Si trato el colesterol, disminuyo el LDL, disminuyo eventos. ¿Qué nos ha pasado con la diabetes? Que hemos visto a lo largo del tiempo que tratar la diabetes no se asocia o no se ha asociado hasta ahora con un beneficio cardiovascular. De hecho, incluso se ha hablado que el control intensivo de diabetes puede dar un daño en eventos cardiovasculares, es decir, puede producir más infartos y más muertes cardiovasculares. De hecho, si recordáis, la rosiglitazona se retiró del mercado en 2008 por aumento de infartos de miocardio. Es decir, hay muchos fármacos que se han retirado del mercado, muchos antidiabéticos, o que se han puesto la alarma de prohibidos en cardio porque producen un daño cardiovascular. Y entonces yo siempre digo, a lo mejor el cardiólogo no le interesa tratar la diabetes, pero por lo menos debe saber que hay fármacos que no puedes poner a un paciente con cardiopatía. Es decir, yo no puedo poner una pioglitazona a un paciente con insuficiencia cardíaca porque aumenta. Entonces, por lo menos quitarlo del informe de alta, ¿no? ¿Cuántas veces ingresan pacientes en nuestras unidades coronarias o en nuestra planta y le ponemos en el tratamiento de alta, tratamiento de la diabetes como venía realizando? Yo no puedo dar de alta a un paciente con un infarto y con 25% de fracción de eyección, con una sulfonilurea o con una pioglitazona. Y es que ya no es que esté dando un beneficio, es que estoy produciendo un daño. Entonces, aunque no sepáis el tratamiento que tenéis que poner, por lo menos saber el tratamiento que tenéis que quitar, por lo menos no hacer daño, ¿no? Y esto no lo sabemos, sigue pasando en los informes de alta. Y es que el tratamiento antidiabético ha pasado muchísimas fases, altos y bajos, a lo largo del tiempo, y de momento no hemos tenido ningún fármaco antidiabético que, a pesar de que sabemos que la diabetes no produce infartos, no produce muertes, no hemos tenido ningún antidiabético que haya producido reducción de mortalidad cardiovascular.
¿Veis? Esto es una editorial de 2004 que nos dice que, a pesar de seguir durante años y años intentando buscar un tratamiento antidiabético eficaz para reducir eventos, no hemos encontrado nada hasta ahora. Y ellos pues, se plantean que probablemente es porque el enfermo diabético con enfermedad cardiovascular va más allá del control de la glucemia. No hay que controlar solo la glucemia y que probablemente esto no sea un marcador o es un factor de riesgo débil en comparación a otras cosas como pueden ser los lípidos y la hipertensión. De hecho, mucha gente dice que el primer antidiabético a poner en un paciente diabético es la estatina, y eso es así. O sea, la estatina sí ha producido disminución de muerte cardiovascular y de eventos combinados en los pacientes diabéticos. Fijaros esto es el UCA-PDS, que seguro que os suena, aunque seamos cardiólogos, nos debe sonar por lo menos el UCA-PDS, es un estudio en el que hay un beneficio marginal sobre los eventos cardiovasculares en un subgrupo pequeño de pacientes con sobrepeso, como lo veis ahí, las curvas se separan a lo largo del tiempo, pero fijaros que aunque hay un beneficio cardiovascular, si veis la mediana de hemoglobinas glicadas, que están aquí en rojo, la segunda fila, no sé si tengo aquí para señalar, bueno, 8, es decir, encontramos un beneficio cardiovascular sin controlar la diabetes. O sea, la diabetes está mal controlada, tiene 8 de glicada y sin embargo hay un beneficio cardiovascular. Esto un poco va al centro de la pregunta de la charla, que es, ¿buscamos control metabólico o reducción de eventos? Visión del cardiólogo. Bueno, yo voy a poner esto, mientras que preparaba la charla el otro día, estaba en la cabeza esperando al niño en el cole y... Le voy a hacer una pregunta. Si te dan una medicina para quitarte la fiebre, ¿qué prefieres? ¿Una medicina que te quite la fiebre o una medicina que te quite la fiebre y te haga estar fuerte para muchos años? En la segunda. Vale, pues nada, gracias, un besito. Bueno, la segunda, es que todos preferimos todo, es decir, queremos que nos quiten la fiebre, pero también queremos que nos hagan fuertes. O sea, queremos que nos controlen el azúcar, pero también queremos vivir más. Entonces, no es la visión del cardiólogo, yo creo que esta es la visión de todos, de un niño de 7 años, de un internista, de un médico de familia, de un cardiólogo. Creo que la respuesta es, queremos todo, ¿no? Pero ahora la pregunta es, ¿podemos tener todo? Fijaros, estudios de 2013 a 2015 han salido muchísimos estudios. Sabéis que esto es un requerimiento de la FDA a raíz del aumento de eventos cardiovasculares. En 2008 salió un requerimiento en el que todos los fármacos, aunque estén comercializados ya, tienen que demostrar seguridad cardiovascular. Entonces salen puestos estos estudios, el SABOR, el SAMAN y el TEICOS están hechos con IDDP4, que son fármacos muy seguros a nivel glucémico porque no producen hipoglucemias, controlan muy bien el azúcar, y el ELIXA con un análogo del GLP-1. Es uno de los fármacos que se pinchan. Veis cómo el resultado de los 4 estudios hay una diferencia significativa de hemoglobina glicada, es decir, se controla mejor la glicada en los pacientes que tienen tratamiento activo. Claro, están también en tratamiento con saxagliptina, con alogliptina, con sitagliptina o con esanetide. Hay una diferencia significativa. ¿Qué es lo que tendríamos que encontrarnos? Que si yo controlo mejor la diabetes en el grupo activo, tendría que haber una disminución de mortalidad cardiovascular o de eventos, y no lo hay. Veis que los 4 estudios han salido neutros, es decir, controlar la hemoglobina glicada per se no me produce reducción de eventos cardiovasculares, con lo que parece que el control metabólico no es suficiente. Y parece que con esto ya nos conformamos con que, bueno, la zona óptima podría ser que no haga daño, como estos estudios que hemos visto anteriormente, es decir, no doy beneficio pero tampoco hago daño, me conformo con no hacer daño y con reducir las complicaciones microvasculares, porque es verdad que también nuestros pacientes tienen, aparte de corazón, tienen retina y tienen riñón, y bueno, yo con estos fármacos hasta ahora podía reducir complicaciones microvasculares y tener seguridad cardiovascular. Parece que la reducción de las complicaciones macrovasculares, la reducción de eventos, sería un poco llegar a la zona de perfección que hasta ahora no existía. ¿Y qué pasa en 2015? Pues en 2015 sale el estudio en PARREC, que comentó Domingo ayer. Sabéis que el estudio en PARREC fue un estudio que sí logró una reducción significativa de la glicada en 0,5 al principio del estudio. Veis cómo se separan las curvas, pero que al final casi se igualan. Solamente hay una diferencia de 0,2, es decir, los pacientes que tenían placebo estaban como con, pues a lo mejor, imaginaros 7,2 y el paciente que tenía EMPA tenía 7,17. O sea, no había una diferencia importante. Sin embargo, sin controlar la hemoglobina glicada de forma llamativa, encontramos esto. Encontramos una reducción del endpoint combinado del 14%, una reducción de muerte cardiovascular de un 38%, una reducción de muerte de cualquier causa de un 32% y una reducción de insuficiencia cardíaca de un 35%, más allá del control metabólico. ¿Y esto, pues, cómo se explica? Pues nadie lo sabe de momento, y veréis ahora que se va a empezar a publicar acerca de todos los efectos. Pero fijaros, yo creo centrar más que en el efecto en sí del estudio, que yo creo que esto ya no hace falta comentario.
me gustaría que vierais un poco el impacto del estudio a nivel de lo que significa la historia de la cardiología. El 4S, pues pacientes que no estaban tratados con alto riesgo cardiovascular, tuvo un impacto bestial en los cardiólogos, con un NT de 30. El HOPE, yo creo que también tuvo un impacto importante, ahora ha salido publicado en la CC el HOPE 3, en el mundo cardiológico. Y, sin embargo, el EMPA-REG con pacientes tratados de forma óptima, veis que son pacientes con infarto previo, infarto establecido, enfermedad cardiovascular establecida, con más de 80% de IECAS o de ARA2 y con más de 75% de estatina, tiene un NT de 39 y, sin embargo, hay muchos cardiólogos que ni siquiera conocen que hay un fármaco que produce estos efectos cardiovasculares. Y yo he querido comparar un poco, no quiero comparar los estudios en sí porque no son comparables, son poblaciones diferentes, obviamente, pero lo que quiero comparar es la actitud del cardiólogo ante los resultados de este estudio. Este estudio ya lo conocéis porque lo presentó Domingo. Quizás la pregunta es si la conocíais antes de ser presentado ayer. ¿Cuántos cardiólogos con estos resultados conocen el EMPA-REG? Yo no voy a haceros levantar la mano, pero ayer en Tenerife, en el Congreso Canario, lo pregunté y no levantó la mano nadie. Sin embargo, todos conocéis el Paradigm y los resultados son buenísimos. Yo no quiero comparar poblaciones, pero tampoco son mucho peores los del EMPA-REG, o sea, es decir, son resultados comparables y, desde luego, son mucho mejores que otros estudios que también han cambiado la práctica de la cardiología. Es decir, cuando salió el IMPROVE, ahora todos estamos nerviosos porque tenemos 73,4 de LDL y hay que bajarlo. Sin embargo, nadie está interesado en que un paciente diabético con insuficiencia cardíaca, si yo le pongo un SGLT2, le voy a reducir las hospitalizaciones de 35%. Creo que tenemos que cambiar la conciencia en cuanto a que esto es un estudio de objetivo y de campo cardiovascular. El EMPA-REG no es un estudio para endocrinos, el EMPA-REG son nuestros pacientes, son pacientes con cardiopatía y el EMPA-REG nos reduce la mortalidad cardiovascular un 38%. No hay otro estudio en los... O sea, creo que se pueden contar 5 en los últimos 10 años que hayan tenido un impacto sobre la mortalidad cardiovascular como esta. Y, sin embargo, los cardiólogos no estamos utilizando... O sea, de hecho, no os voy a preguntar, pero también pregunté si sabían ayer si la empagliflozina, que es el SGLT2 del EMPA-REG, estaba comercializado. Yo no sé si vosotros sabéis si está comercializado o no, pero sí está comercializado y sí se le puede poner a los pacientes. Y si hay otros SGLT2 que están comercializados que también se pueden poner a los pacientes diabéticos con cardiopatía. ¿Y cuántos pacientes diabéticos con cardiopatía tenemos tratados con SGLT2? Tampoco lo voy a preguntar con estos datos. Entonces, ya repito, no quiero comparar estudios, pero sí quiero comparar la actitud del cardiólogo frente a un resultado y frente a otro. O sea, yo creo que hemos sido pasivos con este estudio y muchos ni lo hemos conocido. Bueno, comentaros que va a salir otro estudio en la ADA en junio, el líder con liraglutide, que también va a reducir eventos cardiovasculares, es lo que ha entrado en la nota de prensa, no tenemos más datos, pero bueno, ahí está. Y ya un poco centrarnos en los SGLT2, son fármacos que actúan a nivel del riñón, lo que hacen es aumentar la glucosuria, también es un poco el cambio de mentalidad. Antes, cuando yo estudiaba la carrera, la glucosuria era mala, que el diabético orinara azúcar era malo, había que disminuirla, y ahora resulta que es un mecanismo protector para el riñón y para el corazón. Entonces, los efectos son múltiples, podéis mirar bibliografía, actúan sobre la tensión, sobre la función endotelial, sobre la inflamación, sobre o sea, hay muchísimos efectos de los SGLT2. Los SGLT2, los receptores y los SGLT1 están en muchos sitios, no solamente en el riñón, y están en el miocardio. De hecho, parece que la protección cardiovascular viene por ahí, se está investigando mucho. Sabéis que hay algunos que son más selectivos de SGLT2, SGLT1, bueno. Y todas esas son las teorías que nos hablan un poco del efecto múltiple y protector de estos fármacos a nivel cardiovascular. Tiene un efecto sobre la aterosclerosis, sobre la disminución de la inflamación, etcétera, etcétera. Con lo que hay mucho. Yo creo que el EMPA-REG nos da más preguntas que respuestas y que, bueno, ahora es un área muy bonita para el cardiólogo porque, de hecho, hay mucha gente que dice que estos fármacos van a salir del campo de la diabetes y se van a meter en el campo de la cardiología, ¿no? que se van a meter en guías. Bueno, y estos son metaanálisis ya de todos los SGLT2 que hay en el mercado, comparando todos los eventos reportados y a nivel de eficacia, outcomes cardiovasculares y seguridad, y rápidamente vemos cómo hay una tendencia favorable de todos, sobre todo de EMPA y de DAPA, de eventos cardiovasculares mayores, isquémicos, más angina inestable, de muerte cardiovascular, de infarto no fatal. El stroke está ahí un poco que se desvía, pero no, sin tendencia significativa a ser dañino, angina inestable, insuficiencia cardíaca, mortalidad por cualquier causa y la seguridad, en principio, sabéis que solo afecta fundamentalmente a las infecciones urinarias.
Y esto ya es un metaanálisis también de DAPA con más de 10.000 pacientes, casi 10.000 pacientes, en el que veis cómo los datos son casi clavados al EMPARREG. Es un metaanálisis, es verdad que no es un estudio prospectivo. El estudio prospectivo de DAPA es el DECLARE. El DECLARE es un estudio muy parecido a EMPARREG, pero también coge población de prevención primaria, coge pacientes con infarto y pacientes con alto riesgo cardiovascular sin infarto. Está en marcha y quiere ver también outcomes duros como muerte cardiovascular, infarto, etcétera. Pero en este metaanálisis de los estudios previos con dapaglifosina vemos cómo casi es superponible, es decir, beneficio en todos los puntos de eventos cardiovasculares, pero sobre todo hay un beneficio claro, que es el beneficio de la insuficiencia cardíaca. Cuando salió el EMPARREG, que fue en septiembre, yo a los 15 días tuve una reunión con Novartis que lleva el LCZ, ya lo sabéis, vinieron de Basilea, en la SEC, todo esto, y me hicieron ellos una pregunta que yo no me había hecho. Me hicieron la siguiente pregunta: ¿crees que esta molécula nueva va a competir con el LCZ? Es decir, los de Novartis que llevan el LCZ y que hacen insuficiencia cardíaca ya estaban pensando como competencia en este fármaco. Es decir, ojo, que los de los laboratorios es que han llegado a una conclusión antes que nosotros, que esto es un fármaco para tratar la insuficiencia cardíaca, por lo menos hasta ahora, del diabético. Veis aquí las curvas, como hay un beneficio claro y significativo en el metaanálisis a favor de dapaglifosina con respecto a placebo frente a muerte cardiovascular, infarto e ictus. Estas son las guías de este año. Las guías americanas, tanto de diabetes de la ADA como las de endocrino, no se mojan. Hablan los ISGLT2 son los naranjas, están en el mismo nivel que el resto de un posible beneficio. Sin embargo, las guías canadienses que salieron el 13 de abril, o sea, ahora mismo, sí ya nos dicen que el paciente con enfermedad cardiovascular se le debe poner un ISGLT2 por el beneficio demostrado en el EMPARREG con empagliflozina. Como conclusiones, yo creo que tenemos que ser conscientes de que el paciente diabético es un paciente del cardiólogo. La diabetes es una enfermedad vascular de origen metabólico. Tenemos que ser conscientes que son pacientes nuestros, pacientes del endocrino, pacientes médicos de familia, porque al final ellos llevan diabéticos que no tienen enfermedad de corazón, pero los pacientes que desarrollan enfermedad cardiopatía son nuestros. Debemos saberlos tratar en conjunto con el médico de familia, que al final es el que nos ayuda a todo, a la insuficiencia cardíaca, a la diabetes, a todo. No debemos conformarnos con el control metabólico, debemos ir más allá. Quisiera que quedara esta pregunta en vosotros, de si está justificado hoy en día no ofrecer estos fármacos a pesar del beneficio demostrado. ¿Cómo justifico yo que tengo un paciente tratado con infarto, con un IEP4 y no con esa? ¿Cómo se justifica eso? Eso ya que cada uno lo reflexione, y que desde 2015 sabemos que lo podemos tener todo, es decir, podemos quitarnos la fiebre y encima ser más fuertes. Pues esto es lo que quiere mi hijo, quiere seguridad cardiovascular, quiere reducir hemoglobina 1C y quiere reducir eventos cardiovasculares. Gracias. Gracias, Almudena. Dejamos las preguntas para el final y pasamos a la visión de atención primaria por Domingo Orozco. Toma. Pues buenos días, ya casi tardes, y agradecer a Vivancio Barrios la organización del evento y la invitación, y también a los compañeros de mesa y a AstraZeneca por patrocinar esta reunión. Y sobre todo quiero agradeceros que hayáis pensado en un médico de familia para que pueda estar con vosotros, comentando también la visión de atención primaria, porque compartimos pacientes, es decir, que tenemos que conocernos, entendernos y compartir el conocimiento, porque el paciente es nuestro objetivo, ¿no? Y es bueno que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Cuando el paciente ve que los objetivos son distintos, pues desconfía, porque al final dice, uno de los dos tiene razón, pero no sabe quién es. Porque aunque el cardiólogo sea especialista, sí que es verdad que el médico de familia es el médico con el que más contacto tiene el paciente, y eso también le da mucha confianza, ¿no?, al paciente. Bien, yo os tengo un caso real, el caso de Julián. Julián es una persona de 68 años, que era conductor de camiones, o sea, camionero, jubilado, que tiene una diabetes desde hace 7 años de evolución. Y además de la diabetes, como suele ocurrir, son personas, es el perfil de paciente que tenemos hoy en día, que es un paciente pluripatológico con comorbilidades, etcétera, ¿no? La diabetes típicamente se asocia, pues, a otras patologías como la hipertensión, la dislipemia. Además es sedentario, no hace actividad física y tiene dificultad para seguir las recomendaciones dietéticas y a veces farmacológicas. Es un perfil de paciente bastante estándar, ¿no? Tiene una obesidad, un índice de masa corporal de 31 y un perímetro abdominal de 108. Y está en prevención primaria, es decir, no ha tenido un evento cardiovascular todavía.
Pero como decía Almudena antes, la diabetes no es una enfermedad, la diabetes no es el azúcar, la diabetes es una enfermedad cardiovascular, porque los pacientes diabéticos fallecen de enfermedad cardiovascular igual que la población general, lo único que más precozmente, con más agresividad, ¿no? Pero es una enfermedad cardiovascular. Entonces, esta persona está en prevención primaria y sí que diferenciamos el abordaje de la prevención primaria y la prevención secundaria, ¿no? Entonces, su situación es que tiene una glucemia de 177 con una hemoglobina de 8,2, tratada con metformina, 2 pastillas al día, es decir, que está, en principio, mal controlado. Tiene una tensión arterial de 149/82 y una microalbuminuria de 50 miligramos, pero con un filtrado normal de 65, tratado con enalapril de 20, y un LDL de 101, tratado con atorvastatina de 40, y su obesidad. Entonces, está claro que, bueno, está claro, no sé si está claro, pero no está bien controlado. Para saber que no está bien controlado tenemos que saber cuáles son los objetivos de control. Entonces, claro, esto es muy importante, que tenemos que tratar por objetivos. Es un mensaje que damos siempre, porque si no tratamos por objetivos no sabemos qué es lo que queremos alcanzar con el tratamiento y sobre todo el paciente tampoco lo sabe. Y estos objetivos cada vez hablamos más, y escuchan en la mesa anterior que también se ha hablado de eso, de que tienen que ser objetivos individualizados. Es decir, distintos estudios, sobre todo el BAD, el ACOR, el ADVANCE, nos han demostrado que un control muy intensivo puede ser perjudicial en algunos pacientes diabéticos. Entonces, el buscar objetivos muy estrictos de 6,5 aumenta la mortalidad, fundamentalmente de causa cardiológica, entonces de causa cardiovascular. Entonces, hay que llevar cuidado con los perfiles de pacientes, de establecer un objetivo que sea adecuado a ese perfil, ¿no? Entonces, estos son los 3 que se marcan como una forma sencilla también de exponerlo, que es para la mayoría de pacientes el 7, lo que todos sabemos, pero, por ejemplo, un paciente sin riesgo de hipoglucemia, un paciente relativamente joven, un paciente diabético joven es un paciente de 60 años, no es un paciente de 30, relativamente joven, con una diabetes de reciente aparición, que está con metformina, sin un alto riesgo cardiovascular o muy alto riesgo, porque todos los pacientes diabéticos tienen riesgo cardiovascular elevado, pues nos podemos plantear un objetivo más estricto, porque además el estudio UKPDS nos dijo que en su extensión, en la extensión del estudio, 20 años después del inicio del estudio, las personas con diabetes que cuando fueron diagnosticadas tuvieron una intervención intensiva de control glucémico, tienen menos mortalidad y menos cardiopatía isquémica. Es decir, que el control de la diabetes al inicio de la enfermedad es muy importante. Cuando el paciente nos dice, yo es que no soy diabético, yo solo tengo un poco de azúcar, ¿no? Que esto lo oímos muchas veces, ¿no? Incluso a veces el propio médico dice, bueno, es que como lleva 2 años de diabetes, pues tampoco hay que ser muy estrictos. Pues es justo lo contrario, porque además podemos conseguir muy buen control normalizando los niveles de hemoglobina en lo que es el concepto de normalización del rango de normalidad, con fármacos que no producen hipoglucemias, con fármacos que se toleran muy bien. Entonces, en estos pacientes de reciente diagnóstico, de poca evolución, hay que buscar el 6,5. Y por contra, un paciente que ya ha tenido complicaciones, un paciente que está con insulina, con 20 años de evolución, hay que llevar cuidado porque ser muy estrictos en el objetivo, es decir, estricto significa que tienes que intensificar, que a lo mejor le tienes que insulinizar. Aparecen hipoglucemias y las hipoglucemias llevan a los eventos cardiovasculares. Por eso, en estos pacientes hay que ser menos estrictos y buscar objetivos de 8%. Pero, y esto lo quiero remarcar, tienen que ser objetivos pactados por el paciente. Los médicos tenemos muy metido el chip del tratamiento de la enfermedad aguda. El tratamiento de la enfermedad aguda es un tratamiento que tiene éxito dependiendo fundamentalmente del profesional, que es el que toma las decisiones. Una neumonía, en fin, cualquier enfermedad aguda, un infarto, etcétera. Pero la enfermedad crónica al 50% depende del paciente y del profesional. Es decir, el éxito del control de las enfermedades crónicas no depende exclusivamente del profesional como las enfermedades agudas, depende de la implicación del paciente. Y por eso es muy importante que el paciente conozca cuáles son los objetivos y que se implique en alcanzarlos. Porque si no, no conseguiremos. Y esa es una de las causas, por ejemplo, del Eurospire, ¿no? Que vemos que cómo es posible que la enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de mortalidad, cuando tenemos identificados todos los factores de riesgo y todos son modificables, porque nos falta implicar al paciente en la toma de decisiones. Es decir, el paciente tiene que conocer cuáles son los objetivos y saber qué es lo que puede hacer para alcanzarlos con nuestra ayuda. Bien, estos son los objetivos globales, como hay que tener una visión integral, es decir, la prevención cardiovascular en la diabetes no solo es la glucemia, además del 7, pues es la presión arterial, por debajo de 140/90, que es lo que hay a la guía del 2016, y los lípidos, bueno, según la guía europea o la americana,
pues bueno, o dar directamente estatinas a dosis altas o establecer un objetivo de 100 en prevención primaria, un objetivo de 70 en prevención secundaria. Bueno, ¿y cómo individualizar los objetivos? Pues bueno, esta es la última publicación de finales del 2015 de la ADA, la doctora Khan, que nos recomienda utilizar estas variables a la hora de individualizar de una manera más adecuada los objetivos. Esto traducido pues sería, por ejemplo, pacientes con riesgo potencialmente asociado de hipoglucemia. Pues si es joven, sin fármacos de riesgo, podemos plantear 6,5. Si es anciano, si vive solo, si toma sulfonilureas o insulina, pues hay que ser menos estrictos. La duración de la enfermedad, si tiene menos de 5 años o más de 20. La expectativa de vida, una persona que tiene una expectativa amplia de más de 5, una persona con una expectativa menor de 1 año. Las complicaciones vasculares, si ya tiene complicaciones. Las comorbilidades, si tiene menos de 4 o más de 4. La actitud del paciente, muy importante, pues un paciente que tiene una mala actitud no tiene mucho sentido buscar objetivos estrictos porque el paciente no va a seguir nuestras indicaciones. Y el sistema sanitario, puesto que esto es una recomendación a nivel internacional, el sistema no es modificable, cada uno tiene el que tiene, pero claro, no es lo mismo ser diabético en España pues que en otros países donde no puedan tener esa accesibilidad a la medicación o a los especialistas. Entonces, en el caso de Julián, pues vamos marcando, no tiene un riesgo especial de hipoglucemia, la duración de enfermedad son más de 5 años, la expectativa de vida es amplia, las complicaciones vasculares no tiene, pero sí que tiene comorbilidades y la actitud del paciente no es buena. Entonces, en conjunto, pues vemos que el equilibrio estaría más en 7, ¿no? Más que en un objetivo más estricto o menos estricto. Entonces, nos marcamos 7 como objetivo. Y entonces a ver cómo lo tratamos. Esta es la guía de la ISD y después de metformina, que es el fármaco de inicio en todos los diabéticos, pues tenemos 6 opciones terapéuticas. Podemos dar una sulfonilurea, aulinidas, una glitazona, podemos dar un DPP4, un SGLT2, un GLP1 o insulina. Vamos a ir descartando cosas, como Julián es una persona con obesidad, pues hay fármacos que suben el de peso, es decir, y además eso se lo tenemos que decir al paciente. Si damos una sulfonilurea o insulinizamos o una glitazona, el paciente va a ganar peso, va a ganar 2 o 3 kilos. Entonces, no hay cosa que perciba más un paciente que el peso, y no hay cosa que valore más un paciente que reducción de peso. Y además es un control que el paciente percibe, porque decimos, bueno, tiene usted mejor la glucemia, pero él realmente se siente igual. Pero cuando ve que el cinturón se lo aprieta mejor o que le entra el vestido que antes no se podía poner, lo agradece mucho, ¿no? Entonces, yo creo que una sulfonilurea no deberíamos, porque va a aumentar de peso una persona con obesidad, la glitazona por el mismo motivo tampoco, la insulina lo mismo, pero es que además es inyectada. Y tener un fármaco oral y uno inyectado, generalmente todos preferimos un fármaco oral. Tendríamos 3 opciones. El GLP1 sí que reduce de peso, pero es inyectable. Entonces nos quedarían 2, que serían el DPP4 y el SGLT2. Los DPP4 son neutros con el peso, o sea, no nos va a producir una reducción de peso. Entonces, si para nosotros es importante que esta persona que no sigue las recomendaciones dietéticas tenga un beneficio en el peso, que va a valorar mucho como paciente, más todos los beneficios añadidos a la reducción de peso que luego comentaré, pues evidentemente la decisión terapéutica sería asociar un ISGLT2. Yo quisiera también decir que aunque la diabetes es una enfermedad compleja y sobre todo por los nuevos fármacos que han aparecido, que como vemos hay muchas opciones terapéuticas, yo creo que a los datos que tenemos hoy en día, en 2016, en un país desarrollado como España, por simplificar el tratamiento de la hiperglucemia en la diabetes, hay 3 fármacos desde mi punto de vista que son los que deberíamos manejar en la mayoría de los diabéticos, que es la metformina, los DPP4 y los SGLT2. Yo creo que son los fármacos que más habitualmente, con lo cual simplificamos mucho. Luego puede haber pacientes para una sulfonilurea, para un GLP1, un paciente muy obeso. Habrá que poner insulina en determinados casos, las glitazonas en algún paciente también tiene sentido, pero estos 3 fármacos yo creo que son los más frecuentes y es una forma de simplificar el tratamiento. Tenemos también una guía española de abordaje de la diabetes y obesidad y nos recomienda precisamente estos 2 grupos farmacológicos, los GLP1 y los ISGLT2. GLP1 son inyectables, tienen más reducción de peso, pero tiene ese inconveniente, aparte de los efectos adversos que hay, pues, efectos gastrointestinales, que son pasajeros, pero que son molestos también, pero serían los 2 fármacos a tener en cuenta como primera elección en el tratamiento de diabetes y obesidad. Los endocrinos americanos también lo recomiendan. Quiero destacar que ellos recomiendan, por ejemplo, el uso
hasta 45 de filtrado glomerular, porque una limitación que tiene el ISGLT2 en ficha técnica es que no se puede dar si el filtrado está por debajo de 60, según ficha técnica. Pero también según ficha técnica la metformina no se puede dar si está por debajo de 60 el filtrado glomerular. Sin embargo, tenemos estudios y se hace en la práctica clínica que se da metformina en pacientes hasta 45 sin ningún problema, incluso por debajo de 45 según el perfil del paciente, ¿no? Bien, entonces, ¿qué eficacia vamos a esperar dándole un ISGLT2 a este paciente, a Julián? Pues bueno, aquí tenemos datos de los estudios, ¿no?, de reducción de hemoglobina glicosilada. Sabemos que es un fármaco potente en la reducción, pero es que además de reducción de peso en comparación con glipicida, por ejemplo, si hubiéramos pensado darle una glipicida, no una glibenclamida, que es de la primera generación, sino de las nuevas, hay una diferencia de más de 4 kilos de peso, que es una diferencia importante. Pero es que además hay una reducción de presión arterial, que esto nos viene muy bien en el abordaje integral de la persona con diabetes. Hay una reducción en torno a 4 milímetros de presión arterial y además sostenida durante el tiempo, que en el tratamiento de una enfermedad crónica queremos fármacos que mantengan su eficacia durante el tiempo. También sobre el perfil lipídico produce una disminución de triglicéridos. Sí que es verdad que puede haber un ligero aumento de LDL, pero lo que también hay es un aumento de HDL, que es una fracción protectora de eventos cardiovasculares. Y en combinación con insulina, que también se puede combinar con cualquier fármaco, pues vemos cómo hay un menor incremento de peso, puesto que la insulina aumenta peso, pues es una buena combinación también para evitar ese efecto secundario de aumento de peso que produce la insulina. Pero es que además reduce el ácido úrico, o sea que tiene el ácido úrico sabemos que cada vez se está hablando más de él como factor de riesgo cardiovascular. Por tanto, pues bueno, vamos a ver qué hacemos con Julián. Hemos decidido dar un ISGLT2 y eso fue lo que hicimos. Le dimos, en este caso, dapagliflozina de 5 miligramos y entonces... y estos son datos reales, ¿no? Es decir, el paciente estaba con 29,3 de índice de masa corporal, es decir, que disminuyó. El objetivo de 140 a 90 se alcanzó sin añadirle más hipotensores. Además, encontramos un efecto de reducción de la albuminuria, que estaba por debajo de 30, y la hemoglobina glicosilada se quedó en 7,1, muy cerca del objetivo. Y el LDL, pues bueno, no habíamos actuado sobre ello, estaba en 105, o sea, cerca del objetivo, ¿no? Bien, pues como vemos, los ISGLT2 tienen un perfil de abordaje integral porque no solamente actúan sobre la hiperglucemia, sino sobre la hipertensión, sobre la obesidad, ¿no? Entonces, el efecto que tiene la obesidad per se también tiene implicaciones en los demás factores de riesgo. Y entonces aquí vemos cómo en distintas pérdidas de peso, desde pérdidas pequeñas de peso que ya tienen un efecto beneficioso sobre la tensión arterial, sobre la glucosa, la hemoglobina glicosilada, los triglicéridos, pero conforme la pérdida de peso es mayor, el beneficio también es mayor en todos los factores de riesgo que este paciente como Julián tiene. ¿Y cuál es la situación de la diabetes en España? Porque tenemos fármacos buenísimos, deberíamos tener a todos los pacientes controlados. Estos son datos de un estudio hecho en Cataluña sobre historia clínica electrónica, sobre más de 300.000 pacientes con diabetes registrados, o sea, es real world practice o real world evidence, como dicen, ¿no? Práctica clínica, lo que hay en el día a día. Hemoglobina por debajo de 7, el 56% de las personas con diabetes, o sea, prácticamente la mitad está por encima de 7. Tensión arterial, 63% con buen control. LDL colesterol, 37%. Es decir, solo 1 de cada 3 diabéticos tiene un colesterol por debajo de 100, no decimos 70, decimos 100. Y es lo más fácil de tratar. El colesterol, si das la dosis adecuada y el paciente se lo toma, se controlan todos los pacientes. Entonces, y con la importancia que tiene en el evento cardiovascular el colesterol, pues. Y por índice de masa corporal 45, es decir, que más de la mitad de las personas con diabetes son obesas. Y lo que todavía llama más la atención, que es que no actuamos en función del riesgo de las personas, en este caso con diabetes, porque en prevención secundaria, pacientes que tengan, hablamos de abordaje integral, pacientes que tengan controlada la hemoglobina glicosilada, la tensión y el colesterol, hay un 12%. Por eso, la enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de mortalidad. En la Comunidad Valenciana hemos hecho el mismo estudio y los resultados son superponibles. Bien, ¿y qué pasaría si el paciente estuviera en prevención secundaria? ¿Cambiaría algo este algoritmo que he comentado con Julián? Pues sí, cambiaría porque tenemos una evidencia, como se ha explicado anteriormente, ha explicado Almudena, que obliga, aunque las guías todavía no lo recojan nada más que la canadiense, pero obliga a que el ISGLT2, dado que es el único fármaco que ha demostrado que tiene evidencia
de reducción de endpoints duros, de mortalidad total y de mortalidad cardiovascular de casi un 40%, es un resultado tan aplastante, tan fuerte, que es una evidencia tipo A y nos obliga a que cualquier paciente que haya tenido un evento coronario tiene que llevar en su tratamiento antidiabético un ISGLT2, o yo por lo menos lo entiendo así, la guía canadiense también, y entiendo que todas las guías lo van a incorporar en el futuro próximo. Además, tener en cuenta, estos son los datos de EMPA-REG. Fijaros qué perfil de paciente ha conseguido estos beneficios. Pacientes, un 48% tratados con insulina. Si no son pacientes de reciente diagnóstico, son pacientes ya con una diabetes evolucionada. Incluso casi más de un 40% tratados con sulfonilureas, que hoy en día yo creo que en España poca gente tratamos en prevención secundaria con una sulfonilurea, con las opciones terapéuticas que hay. Es decir, que hay pacientes bastante tocaditos y que han tenido estos beneficios que ya se han comentado. Entonces, vemos cómo los ISGLT2 tienen un abordaje integral, ¿no?, con estos beneficios añadidos, no solamente sobre la glucemia, que los hacen muy interesantes. Entonces, para terminar, yo diría que el antidiabético ideal sería un fármaco que debe ser potente para bajar la glicada, que sea fácil de prescribir y también fácil de tomar para el paciente, facilitará su compromiso, pero también que sirva para varias cosas, que además de la glucemia, pues sirva para la presión arterial, para la obesidad, para la albuminuria. Como conclusiones, pues decir que la diabetes es una enfermedad complicada, pero que hay que simplificar, sobre todo en su tratamiento, que debemos individualizar los tratamientos. Con Julián hemos individualizado el objetivo glucémico y que disponemos de nuevos fármacos para un tratamiento más integral de la diabetes tipo 2. Muchas gracias. Muy bien, Domingo, muchas gracias. ¿Tenéis alguna cuestión desde la audiencia? Yo tengo algunas, A ver, al hilo de... Y pregunta para los dos. Al hilo de lo que habéis comentado. Siempre se ha hablado que para obtener beneficio en el tratamiento de la diabetes hace falta tiempo. Por ejemplo, ha sido un poco la explicación que se le da a los inhibidores de PP4 de que inicialmente los ensayos no han demostrado beneficio porque hace falta tiempo. Si eso es así, ¿cómo es posible que casi a los 10 minutos de comenzar a tomar un ISGLT2 se reduce los eventos, y no los eventos solo, sino la mortalidad de los pacientes? ¿Qué explicación le dais a eso? Hombre, yo creo que nadie tiene la explicación, podemos hacer hipótesis, ¿no? Yo, por lo que he leído, una hipótesis, porque es que vemos que las curvas se separan inmediatamente, ¿no?, nada más empezar el estudio. Para mí la hipótesis es el efecto diurético. Es decir, yo creo que de las patologías cardiovasculares, la más sensible a la intervención es la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es una patología que es muy sensible a la prevención cuando actúas adecuadamente y ajustas los diuréticos sobre todo, ¿no? Entonces, lo único que creo yo que puede tener un beneficio tan inmediato es el efecto diurético que tiene el ISGLT2. Pero en un sentido, a diferencia de un diurético clásico, que es un efecto mantenido durante el tiempo, el ISGLT2 es un efecto diurético inteligente, podríamos decir, en función de los niveles glucémicos. Con lo cual, pues, no sé, quizá, es una hipótesis, como digo, quizá esa podría ser una posible explicación. No sé qué pensáis vosotros. Yo creo que el efecto diurético no justifica del todo eso, porque tenemos estudios con diuréticos que no han demostrado esto, ¿no? Sí, entonces, ni siquiera el RALES, es decir, en el RALES no ves una disminución tan temprana, ¿no?, o una separación tan temprana de las curvas. Yo realmente no lo sé. Yo creo que, como dije un poco antes, yo creo que el EMPA-REG nos abre más preguntas que respuestas. Creo que es un campo súper bonito para la gente que nos gusta la cardiología, que nos gusta la medicina, la investigación, y no tengo una respuesta. Ahora es impresionante que es que se separan desde el primer momento, sí. Y que el beneficio que trasladado a la clínica, el beneficio para el paciente es este mismo día que se lo doy, prácticamente. Yo estoy de acuerdo con lo del diurético. Me sorprende mucho que, siendo únicamente un 10% de los pacientes incluidos tuvieran insuficiencia cardíaca, que tenga ese impacto tan enorme en la insuficiencia cardíaca, porque un paciente con insuficiencia cardíaca no diagnosticada, imaginemos que la tiene larvada, esos pacientes no se mueren tanto, no tienen tanto riesgo de muerte como para que una estrategia, la que sea, tenga semejante impacto, ¿no? Pero hay una pregunta allí al fondo. A ver, yo quería hacer 2 o 3 preguntas, vamos a ver, pero todas en la misma, ¿no?
Yo también estoy de acuerdo que con los resultados del emparejo hoy en día, realmente cuando nos ingresa un paciente con una cardiopatía isquémica y constatamos ya está en tratamiento antidiabético y tiene una hemoglobina glicada entre 7 y 10, ¿no?, que son los criterios de inclusión, cuesta decir que si el paciente al alta no sale con este fármaco, realmente no sé hasta qué punto podemos decir que estamos haciendo mala praxis, ¿no? Realmente, yo creo que sí, es decir, que realmente hay suficiente evidencia con este estudio, con mucho número de enfermos, para decir que algo por este camino va, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que han dicho los ponentes. Pero mi pregunta sería, dado que no sabemos el mecanismo de acción del fármaco, no sabemos si realmente es un efecto de clase o no, y hasta que dispongamos de los estudios de los otros SGLT2, ¿solo podemos utilizar empagliflozina? Pregunto, quiero decir, hasta que dispongamos de los resultados de los otros fármacos, la dapagliflozina o la canagliflozina no serían los fármacos, digamos, a utilizar. Si me decís que sí a eso, ¿eso significaría que los pacientes que ya están con esos fármacos habría que cambiarlos a lo otro? Y junto con eso, ¿cuándo o en qué enfermos reservaríais la dosis de 25 miligramos, ¿no? Vale, yo voy a responder por la tercera, es la más fácil. La dosis de 25 realmente la utilizan los endocrinos y probablemente vosotros cuando la glucemia no se controla. Es muy difícil, es muy potente ya con la de 10, o sea, esa es fácil. Las otras dos, mira, el efecto de clase hay que demostrarlo, o sea, cada fármaco, y para eso hay estudios, cada fármaco tiene que demostrar su efecto y eso lo vemos en los betabloqueantes, ¿no? Un poco la respuesta de por ejemplo, en el Capricorn tienes el carvedilol. Yo te podría preguntar cuántos pacientes con indicación o con criterios Capricorn le pones bisoprolol. Aplicas el CIBIS al Capricorn, pero el CIBIS es un tipo de pacientes y el Capricorn son otros pacientes. Sin embargo, yo uso mucho bisoprolol en pacientes Capricorn. Entonces, ortodoxamente yo te tengo que decir que realmente por el estudio en PARREC tú tienes que poner EMPA. En la práctica y en la medicina que hacemos todos los días, pues cada uno ajusta su práctica clínica, porque la medicina es un arte, la medicina tiene poco de ciencia, ¿no? Entonces, es verdad que nos apoyamos en la evidencia científica, afortunadamente la cardiología tiene mucha evidencia científica, pero tú también tienes que ajustar un poco tu práctica clínica. Si tú has manejado más DAPA, porque la DAPA lleva tiempo en el mercado, yo no veo justificado quitar una DAPA para poner una EMPA. No lo veo justificado. Te digo que el efecto de clase o el efecto de cada fármaco hay que demostrarlo. O sea, las preguntas son diferentes. Creo que cada fármaco, y de hecho el DICLER está ahí y va a dar una respuesta, tiene que demostrar lo que tiene que demostrar. Creo que cada médico tiene que utilizar su práctica clínica y yo creo que es pasarse un poco, si tienes un paciente con DAPA, quitársela y ponerle EMPA. Es una opinión personal, porque lo que hay que decir es que la EMPA es la que ha demostrado lo que ha demostrado. Eso está claro y está aquí Astra y ellos están de acuerdo. O sea, que lo que no se puede decir es lo contrario, ¿no? Pero creo que ya es muy heavy quitar una DAPA para poner una EMPA. Hay un metaanálisis también, ¿no?, con DAPA, que también avala el usarlo. Yo creo que en general el efecto de clase existe, en general. Lo que sí que puede ocurrir es que alguno de la clase se caiga, pero en general pasó con las estatinas. La primera fue la simvastatina y todas las estatinas lo han venido demostrando, aunque alguna puede haber tenido algún problema, ¿no? Pues aquí pasará un poco lo mismo. Yo creo que en general será un efecto de clase. Lo que también es cierto es que estamos a lo mejor aquí debatiendo si la DAPA o la EMPA, cuando la mayoría de diabéticos no están tratados con SGLT2, están tratados con, hemos visto, sulfonilurea, es un 40% en pacientes con cardiopatía isquémica, ¿no? Entonces, pues bueno, hay mucho recorrido. Lo que sí yo creo es que, eso sí, nada más cuando veis la molécula, son mucho más similares DAPA y EMPA, y lo ves en el metaanálisis, que son por afinidad a receptores, son más iguales los resultados que la cana. La cana además tiene un warning sobre fracturas, porque al actuar también en el intestino disminuye la absorción de calcio y también tiene que ver con la aparato hormona y todo esto. Parece que, bueno, y de hecho en este metaanálisis se reportó tarde y no está publicado, sí había significación en el tema de las fracturas óseas en cana. Sí, yo quisiera añadir, ya que comenta lo de efectos adversos, que supongo que habréis oído hablar lo de la acidosis láctica e incluso además la administración, como está muy focalizada a evitar el uso de fármacos nuevos, pues cualquier efecto adverso nuevo que aparece con los nuevos fármacos rápidamente te aparece en el ordenador, lo mandan a todos los médicos, etcétera, ¿no? Entonces, la acidosis láctica no es más que la pancreatitis con los DPP4, por decir algo, ¿no? Y los DPP4 los usamos con toda confianza, ¿no? Es decir, en el EMPARREC, por ejemplo, hubo 4 casos de acidosis láctica de 7.000 pacientes tratados, ¿no?
Es decir, que es algo pues que además, por ejemplo, en Estados Unidos es que se ha utilizado, que es donde vienen también las alarmas, se ha utilizado en diabéticos tipo 1, que no tiene indicación. Entonces, realmente no tiene una justificación de que este efecto, que es grave en el sentido que el paciente tiene que ir a urgencias y tiene que ser tratado, y a lo mejor ingresado, pero tampoco es un evento mortal, ¿no? Pero sí que es verdad que se habla mucho de él y hay que ponerlo en su sitio, ¿no? En la proporción que tiene, que es muy pequeña, en comparación con el beneficio que se produce con usar estos medicamentos. Y luego también una cosa, cuando pongáis estos fármacos, las infecciones genitourinarias, cuando veis el porcentaje, la prevalencia en los países, tiene que ver mucho con la higiene. Y en los países orientales parece que, bueno, pues ya sabéis que incluso la forma de hacer pis es diferente, porque hay un chorro que te limpia inmediatamente después de hacer pis, que eso es una tontería, pero es así. Hay que decir a los pacientes que sean limpios, porque sí es verdad que tiene mucho de relación con la higiene. Entonces eso parece una vulgaridad, pero es que hay que decir las cosas a los pacientes. Tienen que insistir en la limpieza básica, como digamos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Hay alguna pregunta más? Yo para acabar tengo dos cuestiones breves para dar paso al doctor Macaya. ¿Qué lugar ocupará en vuestras vidas? Dos cosas. Lo primero, la glicada, ¿no? Porque si el impacto en reducción de la glicada es modesto y algún dato que has presentado, los datos de metformina, daba igual cómo estaba la glicada y el impacto que tuvo en eventos, ¿qué lugar tiene ahora la glicada para nosotros? Si sigue siendo igual de importante, menos importante, si es un marcador válido para determinar eventos y qué lugar tiene en vuestras vidas para vuestros diabéticos. Para Julián ya lo sabemos, pero para los diabéticos en general los ISGLT2, ¿no? En vuestro esquema mental de trabajo. ¿Quieres empezar? Pues, a ver, yo creo que, habiendo dicho lo que hemos dicho, que es el primer estudio en la historia de la diabetes que ha demostrado reducir mortalidad total y mortalidad cardiovascular, pues con eso está todo dicho. Está claro que es un estudio en prevención secundaria, por tanto es aplicable a pacientes en prevención secundaria. Por eso, aunque las guías todavía no lo incorporan, porque son datos de finales del año pasado, nada más que la canadiense, que es la primera que lo ha hecho, pero creo que es un fármaco de obligada prescripción, salvo contraindicaciones, en prevención secundaria. Y en prevención primaria pues aporta también unos beneficios, puesto que tiene un abordaje integral, actúa sobre la tensión, bueno, lo que hemos comentado, ¿no? Entonces, es un fármaco que para mí se posiciona junto con la metformina y con el DPP-4, dependiendo del perfil del paciente, son los tres fármacos que yo creo que utilizaremos más en los pacientes con diabetes. Y muchas veces en combinación, claro, porque la diabetes no se controla solo con un medicamento. Y en cuanto a la hemoglobina glicosilada, la glucemia se asocia más a microangiopatía, es decir, cuando tratamos la hiperglucemia lo que estamos previniendo sobre todo es microangiopatía y la macroangiopatía hasta ahora la preveníamos tratando la tensión, tratando el colesterol. Ahora con esta nueva familia terapéutica, además de tratar la glucemia, pues prevenimos la enfermedad cardiovascular. Yo totalmente de acuerdo con lo de la hemoglobina 1C. Creo que para el cardiólogo la hemoglobina 1C nos vale para dos cosas. Uno, diagnóstico. Paciente que ingresa en cardio, en la planta o en la coronaria, se clica a 1C y muchas veces tenemos la sorpresa, sobre un 20% de las veces, que ese paciente se diagnostica diabetes en la coronaria. Uno, para diagnóstico, como están las guías, y otro, para seguimiento de control, precisamente para que no se nos quede ciego el paciente ni se nos haga insuficiencia renal. Pero realmente, si yo quiero utilizar la hemoglobina 1C como el ProBNP, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, para ver si estoy controlando bien a mi paciente, no me sirve para saber si yo voy a disminuir eventos macrovasculares con una hemoglobina 1C de 8, de 7,5, porque se ha demostrado. O sea, creo que la hemoglobina 1C está ahí para diagnóstico, para seguimiento de, pues como dice Domingo, para seguimiento de evitar complicaciones microvasculares, que son importantes, pero como factor pronóstico tipo ProBNP para ver el control y el grado de probabilidad de desarrollar eventos cardiovasculares, pues yo creo que no está ahí. Creo que falta el marcador vascular, de daño vascular, creo que a lo mejor va por el riñón, por el endotelio, falta un marcador. Y sobre los IGLT2, para mí, bueno, los que me conozcáis sabéis que yo estoy totalmente apasionada con esta familia de fármacos. Creo que son unos fármacos que nos van a dar mucha vida a los cardiólogos. Creo que van a salir del campo de la diabetes y creo que van a afectar, tienen tanto potencial que creo que van a estar más allá de controlar la diabetes. Creo que son fármacos que se van a utilizar para la insuficiencia cardíaca y probablemente tengan muchos más efectos de los que todavía conocemos. Nos van a dar mucha vida a los cardiólogos y de forma secundaria y menos importante a los pacientes, ¿no? A los cardiólogos tenemos que ponerlo. Es que si los cardiólogos no lo ponemos, no le damos vida a los pacientes. Bueno, era una broma. Bueno, que muchas gracias a
a los ponentes y bueno, agradeceros a vosotros la presencia a la mesa.